aquí hay una gráfica y nos habla sobre la magnitud de la persecución en 2025, ¿verdad? Cerrando el año pasado. Hay una organización sin fines de lucro que se llama Puertas Abiertas, ¿verdad? Que se llama Open Doors en inglés. Es muy buena porque esta organización cristiana está basada en varias denominaciones, se encarga específicamente de medir cómo está la libertad religiosa en el mundo y dónde está sucediendo la mayor persecución hacia cristianos, ¿no? Aquí vamos a hablar de cristianos como todas las denominaciones que creen en Jesús, ya que es la mayor cantidad de personas perseguidas en el mundo, aunque también hay casos de la iglesia adventista que vamos a topar. Después, al lado, se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esa es otra organización sin fines de lucro que se encarga de medir en general la libertad religiosa, sin medir religiones. Simplemente lo que trata de hacer es ver que haya libertad religiosa en el mundo, ¿no? Que es una de las cosas que como adventistas del séptimo día nosotros predicamos y apoyamos lo más posible. Ahora, como pueden ver en pantalla, según Puertas Abiertas, 380 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos hoy en día. Es decir, 1 de cada 7 cristianos, ¿verdad? No 1 de cada 7 adventistas, sino 1 de cada 7 cristianos son perseguidos ya en todo el mundo. Aquí entran todas las denominaciones, ¿no? Que nosotros profesamos seguir a Jesús. 1 de cada 7 es perseguido y solo oficialmente, ¿verdad? Solo cifras oficiales. De esos 380 millones se han reportado 4.476 asesinados en un año, ¿verdad? Por su fe. Aquí, como pueden ver abajo, tenemos los 5 países más peligrosos para tener una fe diferente. El primero es Corea del Norte, ¿verdad? Por obvias razones, Corea del Norte es un país con una dictadura muy fuerte de muchos años, donde ellos controlan absolutamente todo lo que su población hace. De ahí el segundo es Somalia, el tercero es Yemen, el cuarto es Libia, el quinto es Sudán. Entonces, aquí podemos ver algunos datos. Ahora, ¿por qué se mencionan así los datos? Porque como vimos, no es una cuestión de si es una persecución a los adventistas del séptimo día o si es una persecución en general a los cristianos. Va a ser siempre la misma estrategia de Satanás, ¿verdad? Contra los que tienen la verdad. Nosotros no podemos pelearnos con otras denominaciones que no tienen la verdad completa, porque a nosotros se nos ha revelado, ¿verdad? Que nosotros tenemos una luz más grande que el pueblo que está fuera de la iglesia adventista. Y por eso nosotros hemos sido llamados a presentar esa luz a los pueblos que tal vez ya conocen de Cristo, pero no lo conocen de la forma en que nosotros lo conocemos. Entonces, Satanás siempre va a estar en contra de Jesús y en contra de cualquier persona que se ponga de su lado, sea de la denominación que sea. Y hoy en día vamos a ver 3 formas en las que se da la persecución real en el mundo. El primero es el nacionalismo religioso y el mayor ejemplo de esto es India, con una ideología llamada Hindutva. Y aquí les voy a explicar un poco de qué se trata. Y este es, digamos, la persecución abierta más maquillada que hay en el mundo hoy en día. En India ha entrado un partido político muy tradicionalista que quiere presentar esta ideología de Hindutva, que se trata de que ser indio es ser hindú. Y eso es muy interesante, porque para nosotros, que estamos acá en el hemisferio occidental, nosotros en nuestro mundo occidental, nosotros tenemos la costumbre de llamar a los indios hindús, ¿verdad? Es más, incluso en español la RAE lo tiene así, es una forma de llamar a la población india. Pero no es una forma correcta de nosotros de llamarlo, por lo menos nosotros que hablamos de temas religiosos, no es una forma correcta de llamar a los indios, porque la población de India, las personas indias, tienen varias religiones, y el hinduismo es una de sus religiones, la religión principal, pero es una de sus religiones. Pero entonces, al igual que no todos los ecuatorianos somos católicos, no todos los indios son hindús. Pero
Por eso la distinción. Ahora, hay un partido político en la India hoy en día que está manejando el país de tal forma en que quiere que todos los indios se conviertan al hinduismo. Las religiones principales allá son el hinduismo y el budismo, y después todas las otras son muy pequeñas. Pero este partido quiere que la mayoría de indios sea hindú. Y esto es interesante porque ellos están haciendo una campaña activa por medio de leyes y por medio de represión a otras fe que son mucho más fuertes y convincentes que el hinduismo, y lo hacen por medio del poder del Estado. Aquí, como ustedes pueden ver en el mecanismo, dice que existen leyes anticonversión en 12 estados de la India. Los estados de la India son gigantes. Recuerden que India es uno de los países más grandes del mundo, con más de 1.200 millones de habitantes. Entonces, cuando hablamos de 12 estados, estamos hablando de decenas, si no son cientos de millones de personas que están afectadas por esto. Entonces, en India, nosotros tenemos 2 estados anticonversión. ¿Y cuáles son estas leyes anticonversión? Estas leyes establecen que si yo soy cristiano, ahora esto es lo interesante, no aplican para todas las religiones, solo aplican para ciertas religiones, principalmente el cristianismo. ¿Y cuáles son estas leyes? Bueno, si tú eres cristiano, está bien, tú puedes tener tu casa, tú puedes adorar a Dios si quieres en tu casa sin molestar a nadie, incluso puedes abrir una iglesia, pero tú no puedes estar predicando el evangelio a nadie. Incluso si vives en una ciudad, en una comunidad donde nadie te va a hacer problema por predicar, o si usas el método de Cristo y no vas directamente con el mensaje, sino que realmente empiezas a acercarte a las personas y empiezas a llegar con el mensaje y el Espíritu Santo hace su obra. Existen leyes de anticonversión en las que las personas indias no pueden cambiar de religión porque se ve como que los han engañado. Entonces, si alguien en su corazón siente que debe seguir a Jesús, ¿verdad? Se puede denunciar la familia de esa persona. Por ejemplo, si es un joven que quiere entregarse a Jesús, la familia de esa persona puede demandar a todos los que le han predicado y decir que lo han engañado. Y de esta forma, ellos pueden ir presos, pueden ser perseguidos, ser condenados a muchísimos años de condena por engañar a las personas, ¿no? Según ellos, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en las que se está reprimiendo a millones de cristianos en todo el mundo, sobre todo en India, por medio de leyes que parecen, ¿verdad?, civiles, parece que respetan el derecho, pero al final no. Otro punto importantísimo de esta ley que a mí me pareció, digamos, increíble, es que si tú te casas con una persona de otra religión, tú no te puedes convertir a su religión. Y esto es importante porque en muchos casos, tanto desde los inicios de la iglesia, en la época de los apóstoles, digamos una pareja, una persona conocía a Cristo porque estuvo en un lugar y escuchó una predicación y cuando llegaba a su casa, ¿verdad? Esa persona se encargaba de predicarle a su casa. Y en India eso no se puede. Porque si tu pareja, si tu esposo, tu esposa te predica el evangelio, ¿verdad? Eso puede ser visto como manipulación, porque tienen una relación muy estrecha y de nuevo puede ir presa la pareja si su pareja decide denunciarlo por manipulación o por engaño, para que se convierta. Muy bien, entonces este es el primer caso. Son tres métodos que se dan hoy en día en el mundo con respecto a la persecución. Aquí dice la tragedia de Manipur. Aquí es donde vamos a ver la mayoría de si uno busca en internet persecución en 2025, este caso muy probablemente aparezca y va a ser donde hay más videos y donde hay más, digamos, conmoción, que se ha utilizado muchas veces incluso con como una estrategia para dar miedo, que obviamente no es el objetivo, pero que hacen como una estrategia para dar miedo con respecto a la persecución hacia los cristianos. La tragedia de Manipur, como se conoce, es un conflicto entre dos tribus en India. Una es principalmente hinduista y la otra era muy cristiana, era principalmente cristiana. Entonces, dos tribus que vivían cerca, una en el valle y la otra en las montañas. Entonces, estas dos tribus empezaron a pelearse, pero por temas eh, sociales, no tenía nada que ver la religión. Las tribus de las montañas y las tribus del valle empezaron a discutir de varios temas y al final las tribus hinduistas con el respaldo del gobierno empezaron a atacar a todas las tribus cristianas,
violentamente. Y se ven aquí incendios a iglesias. Estamos hablando de que cientos de iglesias cristianas de diferentes denominaciones fueron incendiadas, murieron muchas personas y se atacó específicamente a la fe. Se atacaron iglesias, se atacaron escuelas, se atacaron centros de predicación con el objetivo de reprimir a esta tribu que no debería estar en India porque es una tribu cristiana, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente se veía y hay imágenes muy gráficas de incendio y de diferentes cosas. Con esto nosotros estaríamos cerrando el primer motor. No sé si aquí hay algún comentario, David, si hay alguna pregunta, o si los dejamos para el final, pero esta sería la primera forma de persecución actual en el mundo. Buenísimo. No, solamente quería acotar de que justamente este tema del nacionalismo religioso es un tema bastante desafiante para nosotros como cristianos. Estamos prácticamente concentrando nuestros esfuerzos para compartir siempre en un lugar que, bueno, si la persona quiere, recibe mi libro y dice, no, no. Hay países como en Europa que es más difícil, por ejemplo, entregar un conflicto de los siglos, una Biblia. No estamos hablando, no estoy hablando ahorita de la India, esos casos que estás poniendo más radicales, pero sí también con esos países donde justamente hay una norma de leyes, unos requisitos por el gobierno de que yo no puedo estar haciendo proselitismo religioso. Entonces, entregar un conflicto de los siglos en un parque es penado por la ley, cosa que no vemos acá en Latinoamérica todavía. Sin embargo, eso no nos debemos de ver de que realmente esa es la realidad en todo el mundo. Y como nosotros Correcto. no somos llamados a ser solamente adventistas ecuatorianos, sino que realmente preocuparnos por la situación global, porque nos afecta a todos. Eso nada más. Correcto, muchísimas gracias, David. Sí, sí correcto, David, muchas gracias. Sí, esto es muy importante porque nos va a mostrar, y al terminar esta sección vamos a recapitular en base a ese punto, algunos puntos con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero sobre todo nos va a mostrar cuáles son las etapas de la persecución, y ya se están viendo hoy en día. Entonces, la primera etapa de la persecución es la que vivimos hoy, por ejemplo, en Ecuador, en la que la persecución es más que nada social, en las que en algunos casos vamos a tener temas laborales, en los que adventistas, hermanos nuestros, pierden trabajos por no ir el sábado, pierden estudios en la universidad, se atrasan y tienen muchas dificultades. Así empezamos, pero mientras más va avanzando el tema de la persecución, mientras más va creciendo la fe también, la persecución se vuelve más fuerte y va pasando por varias etapas, como la que está pasando en Europa, como la que se avecina o se ve venir en Estados Unidos, y después llegamos a este tipo de temas donde las leyes son básicamente directas hacia la predicación del evangelio. Este es el otro método, y acá tenemos el extremismo, ¿no? Acá se refiere al extremismo islamista, porque son los casos que se dan, pero al final hablamos del extremismo, ¿no? Entonces, cuando hay un grupo que se mantiene fiel a las mandamientos de Dios y a las instrucciones de Dios, hay otro grupo que se levanta en contra de eso. Y acá nosotros vemos en Nigeria un lugar donde se registran la mayor cantidad de muertes contra cristianos. Y aquí es interesante porque nuestra iglesia en el mundo y la iglesia adventista tiene muchos esfuerzos en África, y tiene muchos esfuerzos específicamente en este país llamado Nigeria. Y aquí está el problema, ¿no? El problema en Nigeria es que aparte del gobierno, hay muchos grupos extremistas islámicos. ¿Y qué es lo que sucede? Que en estos países a los cristianos que han llegado allá, como para el Islam extremo, ¿verdad? Para el Islam extremo, los cristianos son lo peor que puede existir. La gente que vive en tribus, pastores con sus familias, pastores con familias eh, nigerianas que están escuchando el evangelio, que están aprendiendo, porque ya no es que el Estado prohíbe que la gente se convierta. Son países con tanta desorganización y con tanta pobreza que el Estado no tiene recursos para estar persiguiendo a nadie. Entonces hay una libertad, por lo menos en lo que se refiere a lo estatal. Y el desafío es más
cultural, social y con este tema que les voy a presentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llegan estos grupos extremistas y ven que hay cristianos en alguna zona y ellos específicamente buscan las aldeas cristianas, buscan las zonas donde hay pastores adventistas, donde hay gente que está predicando el evangelio y llegan allá, roban, matan a las personas. Se ha dado muchísimos casos registrados, por desgracia, en estos lugares por estas organizaciones que les mencioné, de puertas abiertas, en los que han habido aldeas enteras donde han llegado, han buscado al pastor y los han matado a los pastores y matado a todos los hombres por ser cristianos. Sucede también que a las mujeres las secuestran, las tratan y también por último se las usa como armas de negociación contra otros grupos, mayormente cristianos. Y esto es, digamos, duro y fuerte porque está específicamente diseñado para cristianos. Si tú decides en ese momento rechazar la fe, si tú eres de una tribu nigeriana y has conocido el Evangelio y tú ves llegar a estas camionetas, ves llegar a estos grupos extremistas y tú en ese momento huyes o vas hacia ellos y le dices, yo no tengo nada que ver con ellos, hacemos la de Pedro, ¿verdad? Y decimos, yo no sé quiénes son ellos, yo nunca he participado en la fe cristiana, ellos me han obligado, ellos te perdonan la vida. Entonces, es un caso muy parecido al que se daba en la época de los apóstoles, en los que el negar tu fe es suficiente para ser libre, para vivir aquí en la tierra. Entonces, por eso este tipo de persecuciones, digamos, de las más fuertes y las más crudas, porque es muy parecida a lo que vivieron los primeros cristianos. La muerte si no niegas tu fe. Muy bien. Esta es la segunda forma. Entonces ya vimos la primera, ¿verdad? Leyes un poco maquilladas. En el segundo son ya los grupos extremistas que están dispuestos a perseguir a los cristianos. Y aquí vamos a ver en el último caso, digamos, lo más palpable de lo que es una persecución real en nuestro siglo XXI. El 3 es el Estado como un Dios celoso, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que esto se da más en los regímenes autoritarios. Como ustedes pueden ver, tenemos dos ejemplos, tenemos China y Nicaragua. Y las estrategias de estos dos países son diferentes, tal vez desde, desde afuera, pero al estudiarlo son similares. Miren, China es interesante porque China es un país que se denomina socialista. Nosotros conocemos que realmente es un país comunista y durante el siglo XX los comunistas lo que más hicieron fue perseguir a los cristianos, porque la Biblia tiene mensajes de esperanza y de libertad. Entonces, en el comunismo, tanto en Rusia como en China, como en otros países comunistas en el siglo pasado, se prohibía la entrega de Biblias, la impresión de Biblias, incluso el tener una Biblia era penado por ley, penado por cárcel, llevados a campos. Entonces, eso de ahí, digamos que fue desapareciendo. Pero China, siendo la potencia más grande del mundo y siendo el país con más habitantes del mundo también, ha optado por usar una estrategia satánica más parecida, ¿verdad?, a lo que Satanás está haciendo acá en el occidente. Y lo que hace es que ellos permiten que tú tengas cualquier religión, entre comillas. Esta es la parte interesante, porque si nosotros mezclamos los tres tipos de persecución, vamos a tener la persecución final y la persecución dada a los fieles hijos de Dios durante varios periodos de la historia. Pero China es interesante porque ellos, digamos, están persiguiendo de una forma que se denomina la sinicización. ¿Y cómo es esto? Ellos te permiten tener cualquier eh, religión, entre comillas, pero esta religión debe amoldar sus doctrinas a los deseos del Estado. Y ahí es donde entra esta parte contradictoria, ¿no? Ninguna religión en China puede ser completamente fiel a sus principios. Eso está penado por ley.
la religión que se adapte, esa religión puede mantenerse libre. Entonces en China tú no puedes tener una iglesia adventista del séptimo día abiertamente. Tú no puedes abiertamente tener iglesias que se van a oponer a lo que el Estado dice. Porque si al régimen no le parece cierta doctrina, ellos lo van a decir y te van a exigir que la cambies. En China se colocan cámaras en las iglesias para que el Estado pueda auditar lo que se habla. También hay iglesias grandes, iglesias cristianas muy grandes, entre comillas cristianas, porque son iglesias que han comprometido sus principios. Y hay persecución muy fuerte desde el hecho de que en China tú no puedes descargar una Biblia en Internet. Si tú tienes una Biblia porque alguien te la llevó, porque fuiste de viaje, porque eres extranjero, bueno, nadie te va, por lo menos ahora, a perseguir o a quitarte. Pero en China está prohibido descargar Biblias, está prohibido acceder a portales de biblia.org, biblia.com, está prohibido buscar estudios bíblicos en Internet, está prohibido tratar de interactuar con la Biblia tal y como es, si no está primero filtrada por el gobierno. Y eso nosotros lo vimos, ¿verdad?, en la Edad Media. Entonces, eso sucede hoy en día en China. O sea, 1.400 millones de personas de nuestro planeta que están viviendo en nuestro mismo momento, ellos no pueden acceder a lo que nosotros podemos fácilmente ir a la tienda de aplicaciones de nuestro celular y descargar la versión que más nos guste de la Biblia, con más referencias, con el comentario bíblico adventista. Ellos no pueden hacer eso. Y los adventistas allá tienen un problema gigante porque no se pueden abrir iglesias, porque obviamente no vamos a comprometer nuestros principios. Y la mayoría de las iglesias son iglesias en casa. Entonces, estas iglesias en casa que se reúnen en hogares, que se reúnen en grupos pequeños, estudian la Biblia tal y como es, no pueden ser una religión oficial. Y aún así, lo que nosotros vamos a ver acá, que dice abajo, en 2025, se dio el arresto del pastor Ezra Jin Mingri y los líderes de una iglesia llamada la Iglesia de Sion. Pero ¿por qué es esto tan importante, no? Aunque no sean adventistas? Y es que esta era la red de iglesias en casa más grande de China. Eran iglesias en casa, no eran edificios. Entonces, esta red que los denominó el Estado tenía mucha gente estudiando la Biblia en sus hogares para no comprometer los principios de la Biblia, y ellos fueron arrestados. Este pastor fue arrestado y condenado a más de 27 años de cárcel por compartir una cosa fuera del control estatal. Bueno, en Nicaragua vamos a ver algo que para nosotros, como adventistas del séptimo día, humanamente hablando, vamos a decir, yo haría lo mismo, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero entendemos nosotros que el método de Dios, de Cristo y nuestro Padre, nunca ha sido el de perseguir. Es más, es el de darnos libertad. Ahora, aquí en Nicaragua, en Latinoamérica, está existiendo una persecución, en cambio, hacia la Iglesia Católica, ¿verdad? Y de nuevo, nosotros podemos decir, bueno, eso es lo que les pasa, ellos nos hicieron eso, ellos persiguieron a muchos cristianos durante mucho tiempo, pero el dictador nicaragüense tiene un rechazo contra la Iglesia Católica y él apoya más a los protestantes, ¿no? Entre comillas, pero él apoya más a los protestantes. Y él ha perseguido a la Iglesia Católica, quitándole bienes, encarcelando sacerdotes, llevando a muchas personas a callarse y a no poder decir que son católicos públicamente en Nicaragua, por este tema de que él personalmente piensa que la Iglesia Católica es el enemigo de Dios. Ahora, no significa que no sea así, ¿no? Pero nunca ha sido el método de Dios oprimir, perseguir y encarcelar a las personas, porque Dios nos ha dado libertad, ¿no? Entonces, estos son el tema del Estado por encima de Dios. Y este sí es un estudio, este es un caso de un pastor adventista. Y esto también es triste porque se dio en Kirguistán, que está muy cerca de China, está en Asia. Y bueno, ahí lo que sucedió es que en el 2024, en noviembre del 2024, el pastor que era el líder de iglesias en casa, de nuevo en Kirguistán no se puede públicamente desafiar al gobierno con doctrinas bíblicas,
Y este pastor adventista fue buscado en su hogar, fue arrestado, fue golpeado para poder dar información sobre todos los otros cristianos que estaban también reuniéndose para poder arrestarlos. El pastor no dio esa información y después de estar muchos meses en prisión, hicieron un juicio y fue sentenciado a 3 años de prisión. Los cargos que pueden ver aquí, ¿verdad?, son incitación al odio religioso y extremismo, ¿verdad? Entonces somos nosotros los cristianos que promovemos la libertad religiosa, que promovemos la conversión por medio del entendimiento individual, los que somos tildados, y en este caso, como el pastor Pavel, son encarcelados y tildados de extremistas, ¿verdad? Entonces esto ya se está dando hoy en día, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver esto, ¿no? Cómo Satanás puede utilizar las leyes para a nosotros que somos fieles a Dios hacernos ver como enemigos de la comunidad o enemigos de la paz, ¿verdad? Aunque conocemos que no somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a cerrar esta parte de la persecución en 2025. Y solo para recapitular, nosotros tenemos los 3 tipos de persecución hoy en día, ¿no? Podemos incluso agregar 2 más, pero digamos persecución abierta. Tenemos las leyes sociales maquilladas por parte, por ejemplo, como el gobierno de India. Tenemos también la persecución extremista por grupos extremistas y tenemos por último la persecución del Estado en contra de las doctrinas que se diferencian o se alejan de lo que ellos quieren. Entonces no sé si hay algún comentario que puedan hacer y vamos a avanzar a las últimas 2 partes que son las finales y de ahí podemos ir a las preguntas y respuestas. Sí, me parece interesante lo de Nicaragua, porque nosotros no podemos atacar el mal con el mal, ¿no? Y nosotros tenemos que contrarrestar el mal con el bien. Recordando también una de las exposiciones de la ley dominical que tenemos expuestas en el portal de Ellen White, donde menciona la defensa de la ley dominical ante el senador Blair y Jones. Y justamente menciona de que justamente lo pusieron en esa encrucijada. Ok, estamos promoviendo el domingo, pero ¿qué tal si promovemos el sábado? Y muy sabiamente Jones dice, no, es que también está mal promover el sábado, porque no es por imposición. Entonces, a lo mismo se aplica. Así sea la religión errada, Dios es el que se encarga al final de juzgar.